Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su generosa contribución, su caridad, ponerla en las manos salesianas, las manos de Dios, para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hay que iniciar el programa con esa tristísima noticia de ese caso del submarino Titán que fue a explorar y a enseñar, a mostrar, mejor dicho, los restos hundidos, ya centenarios, del Titanic. 1912 creo que fue que se hundió el Titanic. Tiene centenario y más, es decir, 111 años de hundido tiene ese barco. Entonces, estos marineros, perdón, estos buceadores, toda gente muy experimentada, y hay buenas tecnologías para aventurarse a esas profundidades de los mares, pero eso tiene unas presiones ahí, una cosa que, señor, el peso de esa agua, eso crea una presión enorme. La Marina norteamericana dice que detectó sonidos raros propios de implosión. Bueno, se ha señalado que fue una implosión, es decir, ese barco reventó por esas presiones antes de acercarse al objetivo o de perder el rumbo o perder energía. Hubo una explosión y parece que eso fue lo que acabó con la vida de esos tripulantes y turistas. Turistas, diríamos, ¿cómo se llaman esas profundidades del mar? Bueno, de esos océanos tan profundos. Pelágicos. Yo creo que a esos peces, los peces que se hunden, que van a esas profundidades,
Creo que se le llama así, es pelágico, algo así. No sé, no lo buscaré más luego. El asunto es que es una noticia muy triste. Porque gente, lamentablemente, las excentricidades de los ricos, señores, eso es cosa que no hay forma de uno poder evitarla. La fama es el patíbulo, se ha dicho. Y también que la fama es divisa de cambio. Y es verdad también, un hombre famoso o una mujer famosa no necesitan de andar con tarjeta de crédito, no tienen que andar con una libreta de cheque, nada de eso. Porque es que ellos mismos son divisa de cambio, su fama es divisa de cambio, y es verdad. Traen, detrás de ellos llegan gente que dona, que quisiera brindarle todo, bueno, porque es la fama. Pero esas excentricidades de los ricos, es que uno no va a entender esas cosas. Lamentablemente, uno ve eso y lamenta, porque es que es gente tan, qué sé yo, someterse a esas pruebas tan peligrosas. Gente con tanto que perder, tantos recursos, se aventuran y mueren. Y fíjense cómo mueren esa gente. Propio de esas excentricidades que son muy raras siempre, son absurdas, como hemos dicho, porque con ese peligro que es sumergirse a profundidades de miles de metros, kilómetros, varios kilómetros, hundido en esas profundidades del mar. Eso es una cosa disparatada, realmente uno no sabe, pero es que esa excentricidad de los ricos, nosotros hemos dicho muchas veces aquí que tienen fortunas que resisten el dispendio, son fortunas que resisten el dispendio. Y esa gente, pues esas raras excentricidades absurdas, no hay duda, terminan en ese tipo de tragedia. Ahora, el presidente Barack Obama estuvo en una entrevista con esta periodista, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de ella, parece que yo creo que ella es de origen Amanpour, apellido Amanpour, una periodista muy famosa del CNN. Ella trabaja la parte de las entrevistas y los reportajes en inglés, pero Amanpour hizo esa entrevista y esa entrevista la tradujeron al español en forma muy bien lograda por la CNN, para CNN en español. Y el presidente Obama dijo algo muy interesante sobre la importancia que le dan a un hecho de famosos y la importancia que le dan a un hecho similar pero más grave, y le dan poca información, poca noticia. Y es verdad. Ese caso, por ejemplo, ocupó una semana, como dice Obama, la prensa, el interés de la prensa internacional, de todos los medios, e incluso las redes y todo eso. 5 personas, entre ellas 4 magnates, vamos a decir, y el hombre, el dueño de la empresa, que ya era un experimentado navegador y submarinista de profundidades. Pero el presidente Obama señalaba que en el Mediterráneo se hundió un barco en un naufragio ahí en Grecia, y ahí murieron yo creo más de 200 personas. Se hundió ese barco ahí, como se han hundido muchísimos barcos cargados de africanos y de gente de todos esos sectores, esos lugares muy pobres y con problemas de guerra y cosas de eso. Y ese barco recibió pocas noticias con respecto a la noticia, diríamos, a lo que acaparó este problema de los excéntricos, de los muy ricos.
Y eso es una muestra de cómo se tratan las cosas entre famosos y los desarrapados. Pero también hubo otro barco que Obama se le olvidó, que fue un barco que se hundió en Pakistán. Ese barco murieron más de 50 personas, la mayoría niños. Se hundió ese barco en uno de esos naufragios ahí en Pakistán. Es decir, el mundo conoció 3 hechos de naufragio. 2 de inmigrantes y pobres, gente muy desbaratado, como dicen, de proletarios, y otro de ricos, muy excéntricos en este caso. Y fíjense la cobertura que se le dio al de los ricos versus el de los pobres, siendo el de los pobres unos naufragios de magnitudes verdaderamente bíblicas. Eso es una cosa, 200 y pico personas en un barco, una patera de esta hundida. Ustedes se imaginan la cantidad de gente, la tragedia que es. Y esa tragedia de Pakistán de niños, pero así es el mundo, así está el mundo. Hay que entenderlo. La fama es un patíbulo para unos, porque llega un momento también en que te fastidian los paparazzi y los pedigüeños, qué sé yo, y la gente te desea, porque también los famosos, cuando no son famosos, ustedes los ven buscando a los periodistas y que lo inviten a los programas de televisión para salir en el programa. Mira, ¿cuánto debe pagar un desconocido en los Estados Unidos o en el mundo para ir a un programa de la BBC, por ejemplo, que te entrevisten en la BBC? O que te entreviste Oprah Winfrey, esa joven norteamericana que es una presentadora de primer nivel. Yo me acuerdo, creo que era Barbara Walters, que se llamaba una de esas cadenas también, no sé si de ABC o de cuál de esas cadenas. Pero esa gente, lo de Fox y lo de CNN, toda esa gente que entrevistan ahí, óigame, para usted lograr. Entonces, el que quiere ser famoso paga y busca la forma de que lo entrevisten. Y después que son famosos, se ponen unas gafas oscuras para que no lo conozcan. Y los paparazzi, los fotógrafos, los reporteros y periodistas que los buscan, porque ya son noticias, entonces lo que hacen es que le tiran improperios, les insultan, le mandan un camarazo, o le rompen las cámaras, o ponen unos fornidos guardaespaldas para que atropellen a los periodistas que ayer buscaban, porque así son los famosos. Pero es tan bueno para mí. Yo creo que ese tipo de famoso es tan bueno para mí, que no me gustan esos molotes. Bueno, es una pena todas esas tragedias porque son cosas muy graves. Vi en el caso internacional, parece que en Rusia hay problemas. No sé, estamos siguiendo noticias. Pero parece que al grupo Wagner, yo dije aquí, prepárense para ver al señor Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. Ese señor va a aparecer aventado por ahí. Porque usted no puede retar a Putin, ni el poder de Putin. Él no reta directamente a Putin, pero es que la guardia de Rusia, su comandante en jefe es Putin. Pero llega un momento que Putin tiene que resolver con este hombre y mandarlo a eliminar, porque si no le hacen una revuelta a los guardias también. Y ahí hay una situación, parece que no está muy claro. Pero uno no puede darle crédito todavía a noticias que vienen medio sueltas. No hay agencias internacionales serias que estén detrás de ellas. Pero parece que hay problemas con ese grupo, el ejército, y él ha tenido diferencias públicas con los generales del ejército de Rusia. Pero hay problemas. De momento aparece muerto Prigozhin, el jefe del grupo de mercenarios de Wagner. Bueno, vi que se quiere abrir o se está abriendo, no sé, un juicio a Bolsonaro en Brasil. Pero ese juicio tiene todas las características del tipo de juicio político. No es un juicio por corrupción, porque Bolsonaro parece que se cuidó bastante de ese asunto de los desfalcos al Estado brasileño, y él no hay escándalo de desfalco, de corrupción. Los escándalos que hay ahí en
en Brasil. Se le quiere acusar de que él quiso extorsionar asuntos políticos con estas protestas, incluso como que quiso impedir la jura o los ataques que hubo al Congreso y esas cosas. Pero eso tienen que buscarle pruebas. Pero si se quiere juzgar a Bolsonaro por ese asunto, se ve eso político. Asimismo, son cuestiones no de tipo de corrupción. Entonces Lula está actuando, parece, como un acto de venganza, porque todo el mundo sabe que Lula estuvo preso por un asunto de corrupción, pero una corrupción que fue de verdad. Porque Lula lo eligieron, es verdad, porque en este mundo latinoamericano, usted hoy sale de las barras del Senado, sale usted, como se dice, fácilmente a una cárcel o también a la presidencia de la República. Pero así es este mundo latinoamericano. Lula, que fue involucrado primero en el caso Mensalao, comprando legisladores para pasar a aprobar proyectos sometidos por el Ejecutivo. Después vino el caso Lavallato, un caso de corrupción gravísimo, pero más los casos de Brecht y el caso Petrobras. Todo eso, esa corrupción se conjugó con Lula. Entonces Lula fue preso y fue acusado con seriedad con asuntos de corrupción. Apartamentos que recibió de parte de esas negociaciones oscuras. Aquí vino a negociar Catalina, porque todo el mundo sabe que fue eso. Vino a cambiar el eje de Catalina, que iba a ser una planta privada que iba a construir y que el gobierno de Danilo Medina varió para que el Estado asumiera la Catalina con préstamo concedido con la garantía del señor, Lula, de que le iban a prestar 600 millones de dólares por el Banco de Brasil, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que eso se varió para concederle eso a Odebrecht, porque Odebrecht estaba comprometida para ganar allí las elecciones y todo aquello, con la presidenta, la Rousseff, con él mismo y todo ese cambio. Señores, en ese Lula revolucionario y ese Lula de la corrupción se vio claro en Brasil. Por eso ese juicio parece un juicio más político en el caso Bolsonaro. Pero vamos a ver. Aquí yo vi hoy una denuncia peligrosa. Amadeo Peralta es un abogado que mucha gente lo conoce aquí. Es un hombre público, un abogado muy conocido. Pero Amadeo Peralta ha hecho una denuncia de que se le ha amenazado de muerte. Él es abogado. Y hay que tener cuidado con esas amenazas a los abogados, porque los abogados tienen que hacer su trabajo. Si usted ha sido afectado por alguien prepotente o en forma ilegal le quiere hacer daño, usted tiene que buscar un abogado para protegerse, para encaminar el caso por la justicia, por donde se encaminan los casos. Amadeo Peralta es abogado, y tengo entendido que será abogado de un caso que ha traído muchas discusiones, muchos problemas, y ya eso está muy seriamente cuestionado, ese caso de Punta Rusia. Un legislador del PRM ha sido acusado de querer por la fuerza obtener unos títulos ahí de unos terrenos que son de playa, parece, de vocación turística. Y el hombre ha apelado, parece, a métodos no santos, amparándose en su posición política. Eso ha traído muchas discusiones y muchos problemas con gente incluso de la zona, porque hubo una amenaza que le hicieron a unos americanos, a un señor americano y su señora, y el hombre apareció muerto. Y según el hombre, la denuncia de esa amenaza
provino del mismo legislador oficialista del PRM. Amadeo Peralta parece que tiene que ver con asuntos legales de esos casos. Y ha dicho que ha recibido amenaza también, parece, del mismo litoral del oficialista legislador. Y dice que le amenazan de muerte y que si le amenazan de muerte eso viene de ahí, que ese es el litoral que anda detrás de eso. Y que responsabiliza a quien no da nombre, no dice quién es que le está amenazando, pero se deriva de todas estas situaciones que han pasado. El FBI parece que va a investigar ese caso, el propio Amadeo Peralta lo señala, y el FBI, si bien investiga ese caso, va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque es que ahí hay un señor norteamericano involucrado, pero no solamente un norteamericano negro, es un norteamericano blanco, que uno sabe el interés que ponen los americanos en sus cosas y en su gente. Entonces, eso es muy peligroso, porque imagínense que a Amadeo Peralta le pasare algo, que incluso aquel hombre, el que amenaza, debe tener enemigos. Imagínense que alguien quiera hacerle daño y quiera poner ese caso y le pase algo grave a Amadeo Peralta. ¿Qué va a pasar? Miren, él le hizo una amenaza a ese americano y el americano apareció muerto. Eso es gravísimo. Entonces yo recuerdo el caso, que nosotros hablamos de eso mucho cuando sucedió aquí, que dijimos nosotros en este programa. El caso de Rodrigo Rosenberg, un abogado guatemalteco, que acusó al presidente Colón, Álvaro Colón, me acuerdo que murió no hace mucho. Lo acusó públicamente en un programa de televisión y me acuerdo yo leer eso en el periódico El País. El señor Rosenberg en la cámara de televisión apareció diciéndole al pueblo y al mundo que él lo iban a matar, que iba a aparecer muerto en cualquier sitio de la ciudad de Guatemala. Y que el único culpable de eso era el presidente Álvaro Colón si él aparecía muerto en cualquier calle o en cualquier lugar de Guatemala. Y el hombre amaneció muerto. Pero el hombre, mientras tanto, no se sabía que se había suicidado, pero le ha echado, como se dice, esa canana al presidente Álvaro Colón. Y eso fue terrible porque sembró dudas. Y si usted siembra dudas, eso es un peligro gravísimo. El hombre se suicidó y le dejó esa sombra, esa carga, esa dinamita, esa mina se la dejó precisamente al presidente Álvaro Colón. Y fue un caso muy sonado en Guatemala y en el mundo, desde luego. Así que esa denuncia hay que ponerle atención, que no vaya a sucederle algo a Amadeo Peralta, que es un abogado conocido de aquí del país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira.
esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señor, en Santiago hubo una condena. Señores, qué caso, pero un caso poco visto en República Dominicana. Un exfuncionario del Cabildo de Santiago fue condenado a 10 años de cárcel por desfalco del Cabildo, Dios mío, y lavado de activos. Es decir, que el hombre acumuló unos bienes que no podía justificar. Y ese señor fue condenado a 10 años. Y digo yo, pero qué raro, porque es que aquí han desfalcado, todos los ayuntamientos de este país han sido desfalcados. Y aquí nadie cae preso, porque es que en este país no cae preso. Hubo estos casos, porque ya fueron casos tan excepcionalmente escandalosos, porque se subió de tono el escándalo, fue tan visible, tan obvio, tan de bulto, tan gigantesco, como una ola de tsunami. Todo el desfalco que hubo, porque hay que ver lo que es. Ese caso, por ejemplo, de los militares de la escolta de Danilo Medina, ese es un caso gravísimo, porque ¿cómo me van a decir a mí que al presidente, que estaba en todo y saben todos los chismes los presidentes, que al presidente no le digan, presidente, usted ha visto cómo está el general Cáceres manejando el cuerpo de ayudantes? Mire, ahí hay unos movimientos y hay una serie de gente y ahí se está comprando muchas cosas caras y esta gente tiene muchos bienes. Y mire, hay un cruce ahí entre el CUSE y el CESA y qué sé yo. Y esos generales eso se han ampliado y se han hecho una verdadera manga de corrupción ahí. Que eso mete miedo, presidente, póngale atención a eso, vaya para allá. ¿Ustedes creen que no hay un amigo que le diga al presidente de ese movimiento? Ustedes me van a decir a mí que Danilo Medina, que fue el presidente de la República, vio ese señor cuando entró como jefe de su escolta. Y lo vio ya cuando el gobierno estaba consolidado, 4, 5, 6 años de gobierno de Danilo Medina, viendo a este señor, cómo había cambiado su modus vivendi, que no era producto de su salario, y todo ese cuerpo a su lado, acumulando riqueza, comprando bienes. Y el presidente de la República no sabía nada de eso. Sin embargo, siempre los presidentes dicen que ellos saben todo. O los más íntimos acostumbran a decir que los presidentes lo saben todo. Y ustedes han oído aquí, digo, los más deslenguados, porque Balaguer no decía nada y lo sabía todo. Leonel Fernández habla poco. Pero han pasado algunos por ahí que son de incontinencia verbal, y huelga citarlo, porque todo el mundo sabe a quién me refiero. Que se vanagloriaba de decir que él sabía todo lo que estaba pasando en el país. Es decir, todos los chismes lo averiguaba. Y otros, Danilo Medina hablaba poco, por eso pasaron todas esas cosas y parece que él alega que no sabía nada, porque él dice, ¿cuál corrupción? Si aquí anda todo bien y no sabía nada. Ahora, ¿qué es lo penoso de ese caso? Que la Procuraduría General de la República no investigó a Danilo Medina. Mire, presidente Medina, usted conocía de esto, usted supo de esto, usted no quiso tomar medidas, tomó alguna medida para tratar de corregir esas anomalías que se estaban exhibiendo ya, porque no eran vistas, eran exhibiéndose.
Era en exhibición que estaba, porque era gente que cambió su modelo de vida. Y usted sabe lo que usted anda con usted ve un celular de última generación que vale 5,000 o 60,000 dólares, qué sé yo, o 60,000 pesos, o 150,000 pesos vale el bendito celular. Y usted se lo ve a una gente, usted sabe que ese celular vale un dineral. Y entonces, ¿cómo es posible que al presidente no le dijera, mire, presidente, usted sabe que el señor Cáceres tiene un celular que vale 150,000 pesos, que lo pusieron ayer en el mercado? Y ya él tiene ese modelo aquí en Santo Domingo, que lo compró. Lo mandó un señor a que lo comprara ya para él, según lo que dijo el señor Girón. Esas cosas seguro que las saben, pero la Procuraduría no quiso investigar a Danilo Medina. No quiso, por tanto, quebró su independencia. Igualmente, tampoco investigó a Educación en el caso de Fulcar. ¿Le cogió pena a Fulcar? No lo sabemos. Pero no investigaron el caso, por tanto, tampoco es independiente para investigar un caso que tiene que ver con el oficialismo. Ese caso de Santiago debe llamar la atención. Fue condenado ayer a 10 años de prisión el exfuncionario edilicio René Guzmán Corporán, encontrado culpable por lavado de activos y desfalco millonario en la alcaldía de Santiago. Los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago tomaron la decisión luego de que el Ministerio Público demostró en el proceso que el condenado desviaba fondos del cabildo a empresas personales, así por no poder justificar los bienes que posee. Ese es un caso verdaderamente raro, porque en el país esos casos no se ven. Pero fíjense por qué no se ven esos casos, por lo que acabo de decir. Entonces, a esto alguien le dio seguimiento, no sé si fue Abel, en tiempo de Abel o en tiempo de quién, fue el desfalco, no dice él, en aquel tiempo, como dicen en los evangelios, pero yo no sé en qué tiempo fue. Repito, no lo dice la nota periodística, no dice en qué tiempo de alcaldía, pudo haber sido esta misma. Y Abel que pusiera el caso, tal vez venía de una administración pasada, no sé. El asunto es que esto es un caso raro, porque eso no se ve aquí, y menos en los alcaldes, que son un mundo aparte, como se dice. Eso hacen lo que le da la gana en las alcaldías. Pero esos actos de corrupción, señores, son cosas graves porque se van dejando. Por ejemplo, yo he mencionado muchas veces el caso de agricultura. En agricultura hay un señor que es una especie de ministro operativo, porque hay un ministro titular. Pero ahí hay denuncias gravísimas del manejo manicomial que se está haciendo con los fondos en agricultura. Y el presidente Abinader no sabe nada. Nadie le ha dicho nada, no le leen los periódicos, o él que anda en la calle, tanto en la calle que yo he dicho que al presidente nada más le falta que le organicen un torneo de gallo para él ir a inaugurar un torneo de gallo, que aquí Cantún puede organizarlo, aunque Quique no sea del PRM, pero Quique es un hombre gallero y es un hombre de buen trato. Tal vez Quique le puede organizar un torneo de gallo, donde Abinader vaya, porque Abinader va a todo, el presidente Abinader. Hasta una función de cine creo que fue por ahí. Entonces el presidente tiene que estar enterado que en agricultura los fondos de Fiona no fueron bien utilizados, y dijimos nosotros todo lo que pasó ahí, cheques entregados a personas que no fueron afectados por los vientos ni las lluvias de Fiona. 460, 450 mil cheques de alto valor, se perdieron mucho dinero allí. También dijimos de la venta de permiso de importación, que ha sido un negociazo que se ha hecho en agricultura, bajo la discrecionalidad de ese manicomio, que ahí hay una especie como de cartel, manejado parece por alguien de mucho poder, maneja todo eso, lo que es una especie de ¿cómo seríamos? Agroeléctrico militar. Es una especie de cartel que hay ahí. Entonces, señores, las ventas de permiso, la expedición de permiso, nadie le hizo caso a eso. Denuncias por aquí escribimos,
Nadie. Milagro Ortiz Bosch, directora de ética, no tiene la menor intención de ir a revisar los papeles de agricultura. ¿Por qué? Resulta que el señor que está en ese caso, como diríamos, ministro operativo, tiene aspiraciones políticas. Ayer hizo un meeting, yo no sé si eso está permitido por la Junta Central Electoral, aunque muchos partidos están organizando muchos actos. El señor hizo un acto en Salcedo, me llamaron de Salcedo. Un acto masivo convocado por ese señor, que es un simple abogado sin ejercicio, un hombre que es, diríamos, un asistente en agricultura, pues son cargos que no están en el organigrama. Entonces, ¿cómo es posible que ese señor tenga aspiraciones de ser senador por el PRM en la provincia de Hermanas Mirabal? Me llamaron de Salcedo para decirme, mira, aquí hay un meeting que este señor, que no sabíamos que tenía aspiraciones políticas, pero que no sabíamos que tenía tanto dinero, que maneja tanto dinero para esto. Pero ese señor organizó 2 manifestaciones reeleccionistas, una en Santiago, en la arena de Santiago, y otra aquí en la capital, con la presencia de la alcaldesa de Santo Domingo. Es decir, hay toda una complicidad, aparte de la jefatura mayor, que es la que dirige todo eso, señores, y eso le va a traer problemas mañana. ¿Andan buscando cargos para cuidarse, para cubrirse? No lo sé. Pero ética está en la obligación de ir a agricultura e investigar todas esas cosas que se han dicho. Allá hay nóminas que no se pueden publicar. Nóminas cargadas de gente de Salcedo y de todos los pueblos de Salcedo para lograr una candidatura a senador. ¿Y cómo es posible que, señor, eso está en justicia ahora para el caso del PRD, del PLD y el PRM haciendo cosas peores que las de ayer? Pero ¿y a dónde que va a terminar esto entonces? ¿El presidente Abinader no sabe eso? Parece que no lo sabe porque no ha tomado decisiones. Ahí todo anda bien, todo está bien. El gobierno ni para allá mira. Para el Ministerio de Agricultura no mira. Parece que ahí hay un jefe mayor que dirige todas esas cosas y nadie puede penetrar allí. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando, pero el presidente tiene que estar enterado de esas cosas, porque es que el presidente ahora va a hacer lo mismo que hizo Danilo Medina. Es decir, la actitud del presidente Luis Abinader es hacer la actitud como la del avestruz, de enterrar la cabeza en el hoyo para no ver la realidad y no escuchar la realidad. Porque esa es la experiencia, esa es, qué sé yo, la imagen que brinda Danilo Medina, que no sabía nada, que no sabía lo que estaba pasando. Pero el presidente, que es un presidente coloquial, que ha hecho un gobierno coloquial, que está en todos los sitios, ¿cómo es posible que el presidente no se entere de esas cosas? Pero lo grave es que si está enterado y no actúa, va a ser peor. Y nosotros dijimos aquí, ustedes verán los problemas que va a haber cuando este gobierno comience, muchísimos funcionarios, a querer aspirar o apoyar candidatos con los recursos públicos y comience la oposición a vaciarle esa cosa, a tirarle eso. ¿Qué va a pasar con la imagen de transparencia, eje troncal del gobierno del presidente Abinader? ¿Dónde va a terminar su imagen límpida, pulcra, pulquérrima de los manejos de los recursos públicos? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en esta semana ocurrió un hecho en Santiago Rodríguez, donde un agricultor, un hacendado, tenía 2 empleados haitianos. Esos empleados haitianos parece que vieron, ya tenían confianza con el hacendado, vieron algún movimiento de dinero de él, pudo haber vendido alguna cosecha o algo, o recibió dinero, una venta, o lo que fuera. Pero vieron que el hombre recibió ese dinero. Tal vez hasta él mismo lo contó delante de ellos, porque por la confianza y todo. Esta gente, que son potencialmente delincuentes todos, porque es gente que anda sin documentos. Usted no sabe a quién es que usted está empleando. Yo quiero ver un hacendado dominicano que me diga a mí que tiene el nombre, apellido y cédula o nombre completo y todo y referencia de algún empleado de origen haitiano. Ninguno tienen, todo lo que tienen es un apodo, Tití o Pipí, o tienen apellidos castellanizados, Bermúdez y Pellerano, por ejemplo. Oigan bien, aquí hay gente, yo lo he dicho, aquí hay jóvenes que se llaman Gianni Vicini, haitianos. En paz descanse don Gianni Vicini. Entonces, dígame usted qué confianza puede tener un hacendado que tenga empleados haitianos. Esos dos buscaron otro que debe ser jefe de un grupo de delincuentes que viven de eso, tienen esas mafias organizadas con los trabajadores ya de confianza en muchas fincas y en muchas viviendas para que le informen de los movimientos. Entonces ellos buscan a otros que no son de la confianza, de ahí vienen y atracan y roban y después y matan. A este hacendado parece que lo golpearon muy fuerte y le robaron 113,000 pesos. Y yo quisiera, ese es un hecho que parece que pasa así como aislado, pero debiera servir de ejemplo, de modelo. Como han pasado casos todavía más graves, como ese de Rancho Manuel, allá mismo por Puerto Plata. Y varios, centenares, decenas de casos han ido pasando de haitianos en Neiva. A cada rato por ahí aparecen hacendados muertos por ciudadanos haitianos, trabajadores de ellos. Entonces, eso debe servir de modelo para que los dominicanos no empleen haitianos, a menos que vengan totalmente documentados y con una referencia que usted pueda darle seguimiento. Pero ¿cómo usted va a seguir empleando enemigos potenciales suyos, de gente que lo quiere asesinar, matar o robarle lo suyo, o violarle las hijas o lo que fuera, o su mujer? Usted no puede tener eso en su casa. ¿Y cuándo es que van a entender eso los hacendados nacionales?
Porque yo he dicho 1000 veces aquí, la finca de Marino Vinicio Castillo, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque Marino Vinicio Castillo no emplea haitianos en su finca. Todos son dominicanos y hacen el trabajo los dominicanos muy bien. Y el doctor Castillo muy conforme con ellos. Y ahí está su finca y esa gente labora con él y es gente ya de confianza en la finca por los años que tiene. Se pueden ir, unos se pueden retirar por enfermedad o lo que fuera, o por vejez, y vienen hijos o familiares de ellos y siguen trabajando en la finca. Pero es el trato que tiene Marino Vinicio Castillo con sus trabajadores, un trato humano, decente y serio. Entonces, los hacendados dominicanos tienen que buscar la forma de evitar estas desgracias, pero no hay forma. Parece que vamos a seguir con ese malestar. Nos estamos quejando de los malestares que hay en la ciudad está muy mal, todas las ciudades del país siguen con ese problema de los haitianos, luchando en las calles, a pedradas, apedrean también a las autoridades, se matan a machetazos, a palos, se orinan, defecan, se bañan en plenas calles, hacen lo que le da la gana, duermen donde le da la gana, ocupan áreas en construcción, áreas oficiales de escuela, etcétera, centros privados, todo. Es una cosa, una plaga que ha entrado al país y la autoridad no dice nada. Tímidas repatriaciones, que usted sabe que eso no es más que una tramoya, como hemos dicho. Parturientas, hospitales, tienen las clínicas, las rurales, tienen las clínicas urbanas periféricas, tienen las escuelas copadas, el tránsito, todo está a favor de Haití. De Haití aquí, no Haití allí, sino Haití aquí. Y el gobierno sigue como silbando con el caso haitiano. Ciudades, pueblos fomentados bajo el amparo de las propias autoridades del gobierno que son pro-haitianas y ya las quejas son tan amplias que hay que decir que son quejas nacionales. Entonces, vimos un acuerdo que se ha firmado, claro, vimos lo que se ha publicado, yo no conozco el acuerdo completo y habría que leerlo. Este acuerdo de trabajo de todos estados similares, Canadá y República Dominicana, sabiendo uno que esa es otra tramoya, esa es otra tomadura de pelo de Canadá. Queriendo nosotros ponernos en un plano de igual a igual, Canadá y República Dominicana con el caso haitiano, para reconocer que Haití es una carga presupuestaria para República Dominicana. ¿Y qué? Pero eso lo sabemos, ustedes lo saben, que República Dominicana tiene ese problema encima y que nosotros estamos gastando 10 o 15 mil millones atendiendo a haitianos. Entonces, dice ese comunicado conjunto que Canadá dona 100 millones de dólares para ayudar a Haití en eso. Pero nosotros estamos aportando 200 millones de dólares en gastos hospitalarios nada más. Y los gastos de escuelas. Y todos los subsidios de transporte y todo que usan los haitianos y viven aquí, consumiendo hasta los productos que dan del plan social, los comedores económicos. De todo se benefician. Entonces, ONU, OEA, Estados Unidos, Canadá, todos nos critican a nosotros porque nosotros somos los malos de la zona. Pero esa declaración conjunta de Canadá y de República Dominicana, yo pienso que debemos exigirle a Canadá varias explicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar de igual a igual entre Canadá y República Dominicana, porque es que nosotros somos muy chiquitos, como dicen, para eso. Y vamos a ver que yo anoté por aquí, la declaración conjunta. Primero hay que leer ese documento, que uno no sabe, porque la Cancillería está plagada de traidores, de pro-haitianos. Canciller y vicecanciller son dos pro-haitianos jurados.
Bueno, reconoce la carga presupuestaria que asume República Dominicana. Parturientas y estancias, pongo yo ahí. Paritorios ofrecidos. ¿Qué se ha hecho con eso? Pero Canadá, se les puso a Canadá que se ofrecieron unos paritorios. ¿Qué han hecho? Nada. Que República Dominicana está gastando miles de millones de pesos de su presupuesto en esto. ¿Y qué? Que nosotros estamos gastando más que las potencias, porque el verdadero gasto lo tenemos nosotros por esa carga presupuestaria. Pero República Dominicana no dice eso, parece. Las repatriaciones de ilegales no la podemos hacer porque eso le molesta a esos organismos internacionales. ¿Y por qué ¿y por qué Estados Unidos hace repatriaciones? Entonces nosotros, si repatriamos, es malo. Pero el único mecanismo que tenemos nosotros para salvarnos primero es repatriarlo. Y segundo, evitar que entren. Porque no podemos soportar dos países en un solo país. No es verdad. Entonces, Canadá se le requirió algún compromiso con construir un pueblo a ilegales haitianos aquí en Montellano de Puerto Plata. ¿Con qué autoridad Canadá construyó un barrio para ilegales haitianos, gente sin documentos inclusive? Los muda, le hace casa sin autoridad. ¿O quién autorizó? ¿En el gobierno de quién? ¿De Balaguer o de quién? ¿O de Leonel? ¿Quién fue que autorizó eso? ¿O de Danilo Medina? ¿Quién autorizó construir ese pueblo? Canadá debe dar una explicación en esa declaración conjunta, pero ¿se la van a exigir? No, no se la van a exigir. Nosotros, señores, esas lacras, falta de registro civil, ¿por qué no le reclamamos? Dice en la declaratoria eso, que nosotros no podemos estar recibiendo personas que no tienen documentos en nuestro país y que tenemos que echarlo masivamente porque todos vienen así. Yo creo que a Europa, ningún africano se atreve a cruzar para Europa si no lleva papeles. Porque no puede actuar, no puede andar. Aunque se llame como se llame en África, tiene que andar con un documento. Los asiáticos no salen sin documentos. Los europeos del este, gitanos incluidos y romaníes, no salen sin documentos. Todo el mundo sale con documentos, menos los haitianos. Entonces Canadá debe preocuparle ese tipo de cosas allá. Pero esa declaratoria, yo no sé ni qué es lo que dice, que reconoce que República Dominicana tiene esa carga muy pesada y ¿qué más? ¿Y por qué no dice que República Dominicana tiene que limpiar su país de haitianos? Porque esos haitianos tienen su país que se llama Haití. Es decir, nosotros tenemos que permitir que las parturientas paran 15,000 muchachos en 5 meses y quedarnos callados porque se molestarían entonces países como Canadá. Si nosotros sacamos las parturientas. ¿Es justo eso? Entonces, ¿para qué firmar una declaratoria con un país que nosotros no le hacemos ni mella con lo que podamos declarar? Una verdadera vergüenza y una pena. Porque, ¿qué es lo que vamos nosotros a defender ante Canadá si Canadá nos va a aplastar? Bueno, hoy vi un titular de 50,000 millones de pesos que ha gastado el gobierno en agua y en servicios públicos para el país, vivienda. Y yo me pregunto, el gobierno ha dicho eso con aire de, diríamos, de satisfacción. Pero ¿y qué son 50,000 millones de pesos cuando el gobierno está manejando un presupuesto de 1 billón de pesos? Es decir, señores, cuando hablamos de 990,000 millones de pesos, y estos son más, porque es 1,000,000 de millones. ¿Y qué es lo que son 50,000? Eso es 0.1%, presidente, lo que se está usando, porque hablar de 50,000 millones de pesos, dicho así, es muchísimo dinero. Pero la fuente de donde está ese dinero, 50,000, no es nada para el dinero que se está manejando haciendo tantas cosas que son gastos
y no inversiones del gobierno, además con una deuda de 24 mil millones de dólares. Señor, usar 50 mil millones de pesos no es nada, presidente. Este gobierno ha manejado ya 2.7 billones de pesos en 3 años. Es para que tuviera una obra verdaderamente colosal, aún en 3 años. Porque tuvieran vista iniciándose y terminando y todo el mundo trabajando. Aquí no hubiera un desempleado en este país. Con el uso bien adecuado de esos recursos públicos que se han manejado en este gobierno. 2.7 billones de pesos, señores. Eso es mucho dinero. Les invito a que lean La Pregunta de Marino Vinicio Castillo, su blog que publica toda la semana. El soliloquio y sus muros de silencio. Ese es el título de su blog, La Pregunta de esta semana, y espere la respuesta el domingo también, que todo el mundo sigue al doctor Castillo en fila cerrada o en asiento de primera fila. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.